Entonces, como lo dice aquí, la rodilla es la articulación más grande del esqueleto humano, con ella se unen tres huesos. En la rodilla hay tres articulaciones, en donde se une el fémur, la parte inferior del fémur, que es esto que vemos aquí. Estos se llaman cóndilos femorales. El extremo superior de la tibia, que es esto que vemos aquí. Y la rótula, ¿sí? Entonces, en la rodilla, o en la articulación de la rodilla, también hay otra articulación que es esta, donde se articula, en donde se articula el peroné con la tibia. Entonces, esto que está aquí, esta es la extremidad inferior del fémur, ¿sí? Estos se llaman cóndilos femorales, esto que está aquí. Este es el cóndilo interno, este es el cóndilo externo del fémur. Este es el cóndilo interno. Estos se llaman mesetas tibiales. Este se llama meseta tibial externa, meseta tibial interna. Acá tenemos la rótula, ¿sí? Este es el peroné y la tibia. A ver, ¿quién me puede decir qué rodilla este es? ¿Es una rodilla derecha o una rodilla izquierda? ¿Quién me puede responder eso? ¿Es una rodilla derecha o izquierda? Hola. Izquierda. Izquierda, izquierda es, Izquierda, ¿eh? digo ¿Por, yo. ¿Por qué decir que es izquierda? No es la derecha. ¿Por qué dicen que es la izquierda? ¿Quién me puede decir? Ustedes siempre que vean la rodilla o que vean una radiografía de rodilla y vean que el peroné siempre está hacia afuera. Este es el peroné, está hacia afuera y la tibia siempre está hacia adentro. Entonces, esta rodilla es una rodilla derecha. Porque si era una rodilla izquierda, el peroné tenía que estar hacia acá, donde está mi mouse. Entonces, siempre se tienen que fijar en el peroné. El peroné siempre está hacia afuera. Entonces, esta es una rodilla derecha, ¿sí? La articulación es una articulación de importancia para la marcha y la carrera que soporta todo el peso del cuerpo en el despegue y la reacción de salto. O sea, la rodilla, al igual que la cadera y el tobillo y el pie, se encarga de soportar todo el peso del miembro superior y del tronco, ¿sí? Por eso la rodilla y el tobillo, la rodilla y la cadera sufren muchas sobrecargas articulares y a la larga, en la edad ya adulta, suele producir las artrosis de cadera y artrosis de rodilla. Y si a eso le agregamos un sobrepeso o una obesidad, sí que el cuadro es mucho más complicado para el paciente. Entonces, en la rodilla hay tres articulaciones. La primera se llama articulación femorotibial, donde se articula el fémur con la tibia. ¿Cuáles son las superficies articulares en articulación femorotibial? Son los cóndilos del fémur, esto que está aquí, esto se llama cóndilo, este es el cóndilo externo, el cóndilo interno, se articulan con la meseta tibial de la tibia, esto se llama meseta de la tibia, este se llama meseta externa, meseta interna, esa es la articulación femorotibial. Luego tenemos la articulación femororotuliana, en donde se articula solamente el fémur con la rótula. La rótula no se articula con la tibia ni con el peroné, solamente con el fémur. Y por último tenemos la articulación tibio-peronea superior, donde se articula el peroné, o sea, la cabeza del peroné, con la tibia. Entonces hay tres articulaciones, femorotibial,
fémoro-rotuliana y tibio-peronea superior. Los componentes intraarticulares de la articulación son la membrana sinovial, el cartílago articular, y acá ya encontramos los meniscos, el menisco interno y el menisco externo. Luego tenemos los ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Los componentes extraarticulares de la articulación son la cápsula articular, que le envuelve la articulación, y los ligamentos. Este es el ligamento lateral interno y este es el ligamento lateral externo. Y luego tenemos los músculos. Por delante tenemos el cuádriceps, que está formado por el recto anterior del cuádriceps, el vasto externo, el vasto interno y el crural. Por detrás de la rodilla encontramos los isquiotibiales, que son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Por fuera de la rodilla acá, por fuera hay un músculo también muy importante que es el tensor de la fascia lata, que se inserta aquí en la cabeza del peroné, y por dentro hay unos músculos que se llaman músculo de la pata de ganso, que son el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Entonces esos son los músculos de la rodilla. Posee gran estabilidad en una extensión completa, alcanza gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión de rodilla, movilidad necesaria en la carrera y para la orientación óptima del pie en relación con las irregularidades del terreno. Estructura biarticular compuesta por la articulación tibio-femoral, fémoro-patelar, y acá falta la articulación tibio-peronea superior. Tenemos LCM, quiere decir ligamento colateral medial o ligamento lateral interno, también se le suele decir, que fue lo que les mostré hace rato. Y este ligamento controla el movimiento en valgo, o sea, evita el bostezo interno de la rodilla, o sea, evita que la rodilla se abra hacia adentro. El ligamento colateral lateral o ligamento lateral externo controla el movimiento en varo, o sea, evita que la rodilla se abra hacia afuera. El ligamento cruzado anterior controla el desplazamiento anterior de la tibia, o sea, evita que la tibia se desplace, este hueso que está aquí, que se desplace hacia adelante respecto al fémur. Y el ligamento cruzado posterior controla el desplazamiento posterior de la tibia, o sea, evita que la tibia se desplace hacia atrás. Entonces, el ligamento cruzado, el ligamento colateral medial o ligamento lateral interno controla el movimiento en valgo. El ligamento colateral lateral controla el movimiento en varo. El ligamento cruzado anterior evita que la tibia se desplace hacia adelante y el ligamento cruzado posterior evita que la tibia se desplace hacia atrás. Entonces ahí tenemos las funciones de los ligamentos de la rodilla. Luego tenemos los meniscos, ¿sí? Que son estas estructuras que encontramos aquí, que se encuentran ubicadas entre el fémur y la tibia. El menisco interno, ¿sí? Este que está aquí, tiene forma de C, tiene la forma de una C, es más cerrado, y el menisco externo tiene la forma de una O. ¿Cuáles son las funciones de los meniscos? Transmisión de la carga, ¿sí? Transmite o amortigua los impactos en la rodilla, o sea, para que el fémur no toque contra la tibia. Mejora el ajuste entre las superficies articulares, o sea, crea una mayor coaptación articular. Distribución de líquido sobre la superficie, o sea, el menisco o los meniscos estimulan a la membrana sinovial, y la membrana sinovial es la que se encarga de producir el líquido sinovial y también previene pinzamientos tisurares de partes blandas, ¿sí? Y también el menisco ayuda a la propiocepción de la rodilla. Entonces, estas funciones o los meniscos sirven para amortiguar el impacto, ayudan a lubricar la articulación, ayudan a coaptar mejor la articulación y ayudan a la propiocepción. Hay dos meniscos en cada rodilla,
el menisco interno tiene forma de C y el menisco externo tiene forma de O. La rótula se articula con el fémur, no se articula con la tibia ni con el peroné, y la función es aumenta la fuerza del cuádriceps. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos el cuádriceps, ¿sí? Que están formados por esos 4 músculos, y el cuádriceps cuando está llegando a la rótula se forman los tendones, y acá el primer tendón que está hacia arriba se llama tendón cuadricipital, esto que está aquí. Luego este tendón cuadricipital envía otra expansión y forma acá el tendón, esto que está aquí es el tendón rotuliano. Entonces la rótula ayuda a aumentar la fuerza de contracción del cuádriceps. También sirve de protector de los cóndilos femorales y a nivel mecánico aumenta el brazo de palanca, ¿sí? Del fémur con la tibia, y tiene una conexión mecánica entre el cuádriceps y el tendón rotuliano. Entonces, la rótula presenta movimientos de desplazamiento tanto hacia arriba, ¿sí? Cuando flexionamos, y hacia abajo cuando extendemos la rodilla. Entonces ayuda a mejorar la mecánica del cuádriceps, la rótula. Desplazamiento de la rótula sobre la tibia. Flexión, la rótula mira hacia atrás y abajo, ¿sí? Y en extensión la rótula bascula sobre sí misma a 35 grados. Entonces acá nosotros tenemos la rótula, ¿sí? En un movimiento de flexión, ¿sí? La rótula tiende a bascular por encima del fémur, ¿sí? Si nosotros hacemos, por ejemplo, esto que vemos aquí, una rotación interna, esto es rotación interna, ¿sí? De la rodilla, el fémur gira en rotación externa y desplaza la rótula hacia afuera, aquí. Si nosotros hacemos una rotación interna a la rodilla, o sea, si flexionamos la rodilla en 90 grados, o en la posición que estén ustedes ahora, si están sentados, y traten de dirigir la punta del pie hacia adentro. Lleven la punta del pie hacia adentro y la rodilla empieza a girar. Entonces la rótula, cuando nosotros giramos hacia adentro, la rótula se desplaza hacia afuera. Y si nosotros giramos la punta del pie hacia afuera, la rótula gira hacia adentro. Entonces esos son los movimientos de la rótula, ¿sí? Se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo, y hacia adentro y hacia afuera, dependiendo del movimiento de la rodilla. En realidad, la rodilla presenta 2 únicos movimientos, que es la flexión y la extensión de rodilla. Pero si nosotros flexionamos la rodilla en 90 grados y giramos la punta del pie hacia adentro y hacia afuera, la rodilla realiza una leve rotación que se llama rotación axial. Pero si la rodilla se encuentra extendida y nosotros dirigimos la punta del pie hacia adentro y hacia afuera, ahí no gira la rodilla, ahí lo que está girando es la cadera. Eso hay que tener muy en cuenta. Para hacer una rotación axial de la rodilla, la rodilla tiene que estar en una flexión de 90 grados. Desplazamiento de la rótula sobre el fémur, ¿sí? Acá vemos nosotros el desplazamiento de la rótula. Esto vendría a ser los cóndilos femorales y esto es la rótula, ¿sí? Entonces la rótula realiza movimientos de ascenso y descenso y desplazamientos internos y externos. La estabilidad transversal de la rodilla está dada por los ligamentos laterales. El ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo se tensan en extensión y se distienden en flexión. O sea, si nosotros hacemos una extensión de rodilla, ¿sí? Extensión de rodilla, tanto el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo se tensan. Pero si nosotros hacemos una flexión de rodilla, los ligamentos lateral interno y lateral externo se distienden o se relajan. ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Ok.
Los músculos, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos que le dan una estabilidad transversal? Esto es estabilidad transversal, así, de adentro hacia afuera. La estabilidad transversal lo dan los ligamentos, el ligamento lateral externo, acá el ligamento lateral interno, y también lo da el músculo tensor de la fascia lata, esto que está aquí, el músculo tensor de la fascia lata y el músculo o los músculos de la pata de ganso. El tensor de la fascia lata da una estabilidad hacia afuera y los músculos del tensor los músculos de la pata de ganso dan una estabilidad hacia adentro de la rodilla. O sea, los músculos de la pata de ganso son el sartorio, esto que vemos aquí, el recto interno, y por detrás está el semitendinoso. ¿Por qué es muy importante esto? Si uno, por ejemplo, tiene una distensión del ligamento lateral externo, una distensión, y nosotros queremos volver a darle una estabilidad lateral a esta rodilla, ¿qué músculo tenemos que fortalecer? Tenemos que fortalecer el músculo tensor de la fascia lata, porque el tensor de la fascia lata le ayuda al ligamento lateral externo. Si el paciente tiene una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla, entonces, ¿qué músculo tenemos que fortalecer? Los músculos de la pata de ganso para que le dé nuevamente una estabilidad interna a la rodilla. Acá tenemos los músculos transversales, ¿sí? Que fue lo que les dije, el sartorio y el tensor de la fascia lata. ¿Y cuáles son los músculos que le dan? ¿Cuáles son los músculos que le dan una estabilidad antero-posterior a la rodilla? Una estabilidad de adelante y hacia atrás. Lo da el músculo cuádriceps hacia adelante y hacia atrás tenemos los músculos isquiotibiales. Entonces, dependiendo de la patología del paciente, nosotros vamos a fortalecer el cuádriceps o los isquiotibiales, o si tiene una inestabilidad transversal, ¿sí? Si tiene una inestabilidad transversal, entonces nosotros tenemos que, en este caso, por ejemplo, vemos acá que el paciente sufrió una ruptura del ligamento lateral interno en la rodilla. Y vamos a suponer que ya una persona grande, adulta, ¿sí? Que ya no es necesario en una primera etapa hacer una cirugía de este ligamento lateral interno. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Se hace un ejercicio o una fisioterapia convencional donde se fortalece los músculos de la pata de ganso y se observa si le da una estabilidad esos músculos a la lesión de este ligamento lateral interno. Si es que le da otra vez una estabilidad, entonces no hace falta la cirugía. Pero si fortalecemos los músculos de la pata de ganso y no le da la estabilidad, entonces va a quirófano, ¿sí? Pero lo mismo ocurre con el ligamento lateral externo. Se fortalece el músculo tensor de la fascia lata y si le da una estabilidad, ese músculo a la rodilla hacia afuera, entonces no es quirúrgico. Y si es que no le da, sino sí va a cirugía. Esto ocurre en aquellas personas mayores, ¿sí? O en aquellos jugadores amateurs. Pero si es un jugador de alto rendimiento, no, se rompe el ligamento, quirófano. Ahí no hay fortalecer esto o fortalecer lo otro. O sea, hay que ir a quirófano si es un jugador profesional. Acá vemos nosotros el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Acá tenemos el peroné. Entonces, este menisco es el menisco externo, este es el menisco interno, este es el tendón rotuliano, ¿sí? Acá tenemos el tendón del músculo bíceps, que forma parte de los isquiotibiales. Este es parte del tendón del tensor de la fascia lata, ¿sí? Acá tenemos el ligamento lateral externo, el ligamento lateral interno, y este músculo que vemos aquí es el músculo semitendinoso. Esta es una vista anterior de la rodilla. Dirección de los ligamentos cruzados. Sí, acá tenemos ligamento cruzado antero-externo. Y este ligamento cruzado postero-interno. Antero-externo. Ligamento cruzado antero-externo y este ligamento cruzado postero-externo. Por eso se le dice cruzado.
El cruzado anterior se encuentra por delante y el ligamento cruzado posterior se encuentra por detrás. Acá vemos la dirección de los ligamentos cruzados con los ligamentos laterales. Dijimos que en una extensión, dijimos nosotros que en una extensión de rodilla, ¿sí?, se tensan los ligamentos laterales. Y durante la flexión de la rodilla, los ligamentos laterales se distienden. Entonces, durante la flexión de rodilla, durante la flexión de rodilla que vemos aquí, esto es una ligera flexión de rodilla de 30 grados, ¿sí?, el ligamento cruzado posterior interno se endereza, ¿sí? O sea, el ligamento cruzado posterior interno se contrae y el ligamento cruzado antero externo se horizontaliza, o sea, se distiende. Durante la flexión de rodilla se tensa el cruzado posterior y el cruzado anterior se distiende. Durante la extensión, el ligamento cruzado anterior se tensa y el ligamento cruzado posterior se distiende. Entonces, durante la flexión de rodilla, que es esto es el ligamento cruzado posterior, ¿sí? Esto que está aquí se tensa y este es el ligamento cruzado anterior, se distiende. Y durante la extensión ocurre el movimiento opuesto. Durante la extensión de rodilla, el ligamento cruzado anterior se tensa y el ligamento cruzado posterior se distiende. Eso es lo que hay que manejar bastante. Entonces, durante la flexión de la rodilla, ¿qué pasa con los ligamentos laterales? ¿Se tensan o se distienden? Durante la flexión de rodilla. Se distiende. Se distiende. Y durante la extensión de rodilla se tensan los ligamentos laterales. Y durante la flexión de rodilla, ¿qué pasa con el cruzado anterior? ¿Se tensa o se distiende? Durante la flexión de rodilla, se tensa el cruzado posterior y se distiende el cruzado anterior. Durante la extensión de rodilla, se tensa el cruzado anterior y se distiende el cruzado posterior. Eso es muy importante, ¿sí?, para la rehabilitación de los pacientes con este tipo de lesión. Entonces, ¿cuáles son los movimientos de la rodilla que dijimos? La rodilla realiza flexión en un plano sagital, ¿sí?, y el grado de flexión de rodillas es de 0 a 135 grados. ¿Y qué músculos lo realizan? Lo realiza los isquiotibiales, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Esos son los músculos que realizan la flexión de rodilla. Y la extensión de la rodilla también se hace en un plano sagital y es de 135 y vuelve a 0 grados. Tiene que volver a 0. Y el músculo que lo realiza es el cuádriceps. Entonces, la flexión es de 0 a 135 grados y la extensión es de 135 a 0 grados. Hay pacientes que tienen una laxitud articular, que quiere decir que hacen un poquito más de extensión, porque tienen una laxitud en los ligamentos. Y la extensión puede llegar hasta los 5 grados. O sea, va a ser de 135 a menos 5 grados. Menos 5 quiere decir que 5 grados tiene de más la extensión de la rodilla. Y ahí terminamos